Feliz domingo. Nos encontramos en el cuarto domingo del tiempo de Pascua, el domingo del Buen Pastor. Y la lectura del Evangelio de este día nos hace preguntarnos, ¿qué voz estoy siguiendo? Acompáñenme en la siguiente reflexión. El Evangelio de hoy, la lectura de Lucas, nos presenta este texto del Buen Pastor. Y en él se nos dice que el Buen Pastor llama a cada oveja por su nombre. Pero también se nos presenta otro elemento muy importante, y es que dice que solo el Buen Pastor entra por la puerta, mientras que los otros que pretenden hacer el mal, los que son los falsos pastores, tratan de saltarse la barda. Son otras voces. Y esto es algo muy importante de ver, porque en nuestra vida es así. Nosotros en el interior escuchamos la voz de Dios que nos llama, pero también escuchamos otras voces. Las voces muchas veces que nos quieren apartar de Dios. Son las voces del tentador, las voces que se reflejan en las propuestas de este mundo, en las propuestas de otras situaciones que nos alejan de Dios. Pero ¿cómo entonces identificamos de quién es cada una de estas voces? ¿A quién nos lleva? ¿Es la voz del buen pastor o es la voz del tentador? Pues muy importante aquí el discernimiento que nosotros hacemos en nuestra vida. Y para esto, para reconocer entre estas dos voces, podemos decir, es bien importante que vayamos haciendo una experiencia profunda de Dios y vayamos conociendo, identificando hacia dónde nos está llamando cada una de estas. Una diferencia muy importante que podemos ver para reconocer la voz del buen pastor es que, en primer lugar, el buen pastor, la voz de Dios, Dios siempre nos va a proponer en nuestra vida. Él no nos impone, mientras que la voz del tentador lo primero que hace es seducirnos, nos hace que nos inflemos, que nos sentamos todos poderosos, pero poco a poco nos va poniendo contra la pared. Y cuando ya nos tiene allí donde nos quiere, nos hace caer, nos va vaciando, nos va dejando sin nada en el interior, hasta llegar al punto en el cual más bien nos empieza a decir, tú no sirves, tú no vales nada. Mientras que la voz del buen pastor en realidad solo no impone, él propone y nos da esperanza, nos alienta, nos habla con misericordia, con amor. En lugar de acorralarnos, nos abre nuevos horizontes, nuevos caminos, nos da esperanza. Otro elemento importante para reconocer entre estas diferentes voces es que el tentador tiene miedo al presente y por tanto evita todo lo que tiene que ver con lo que ahora, aquí, puedo yo hacer. ¿Por qué? Porque en el aquí y en el ahora es cuando yo puedo optar por el bien, es cuando yo puedo escuchar y confiar en Dios. Y por tanto, Él prefiere entonces también que nos centremos más en nuestro pasado, en el dolor, en el sufrimiento, en las tristezas que hemos vivido, o en el temor, en el miedo al futuro, pero al presente no nos llama. Otro elemento importante para reconocer la voz de Dios. Dios siempre nos habla del presente, de lo que podemos hacer aquí y ahora, porque el presente es nuestra vida. Es aquí donde nosotros podemos optar por Dios, por el bien y por su justicia. Y luego un último elemento muy importante es que cuando el buen pastor nos habla, Él siempre viene y nos va a hacer preguntarnos sobre qué es lo mejor para mí y para mi prójimo en este momento. Mientras que la voz del tentador nos va a invitar siempre a preguntarnos sobre qué es lo que quiero, cuáles son mis deseos, cuál es lo que llamamos nosotros nuestras pasiones. Y nos hace centrarnos solo en el yo, en el ego, y va acrecentando nuestro ego. Esto es algo muy importante cuando
esa voz me lleva a centrarme solo en mí, a encerrarme en mí, a verme solo a mí, esa voz no es la de Dios, porque la de Dios nos llama y nos abre a hacer el bien, a buscar nuestro bien, sí, pero no solo el de nosotros, el de nuestros hermanos, el de nuestro prójimo, el de aquel que necesita. Allí nosotros podemos reconocer al buen pastor. 3 momentos muy importantes. Nos llama siempre proponiendo, nos llama siempre viendo el presente y nos llama siempre preguntándonos sobre el bien que podemos hacer, lo bien para nosotros y para nuestro prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude para que en esta Pascua podamos vivir profundamente esta vivencia espiritual de seguir la voz del buen pastor que nos llama, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que podamos reconocer siempre, dejando de lado, discerniendo, aquella voz que no viene de Dios, que nos aparta de Él, para poder así vivir cada día más profundamente en aquel que ha dado su vida por nosotros, en Jesucristo nuestro Señor. Que Jesús les bendiga, que tengan un feliz domingo.